Bueno, vamos a seguir ahora con técnicas histológicas. Las técnicas histológicas que vamos a ver es un conjunto de procedimientos que se realizan para obtener un preparado histológico, que es lo que nosotros queremos ver al microscopio, ¿sí? Estas técnicas tienen una serie de pasos, ¿sí?, que las voy a enumerar rápidamente, que sería la obtención del material, la fijación, la inclusión, corte, coloración y montaje final, ¿sí? Vamos al primer paso, que es la obtención del material. ¿Cómo vamos a obtener el material? ¿Sí? Por distintos procedimientos. Puede ser obtener la muestra de cadáveres, ¿sí? o sea, de seres muertos, o de seres vivos mediante una biopsia, y si obtenemos de cadáveres, estamos, ¿no es cierto?, haciendo un procedimiento de necropsia. Las biopsias las vamos a hacer, ¿no es cierto?, por medio, ya sea tomando la muestra de tejido o por una incisión, o sea, haciendo una incisión, una resección quirúrgica, puede ser punción, puede ser raspado, puede ser por aspiración. Una vez que obtenemos esta muestra, vamos al segundo paso, que es la fijación, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la fijación? La fijación tiene como finalidad evitar que el tejido que obtuvimos de un animal, de un ser vivo, ¿sí?, se evite, ¿no es cierto?, la putrefacción, evite, ¿no es cierto?, y se interrumpan los procesos metabólicos, y que se mantengan las estructuras lo más parecida posible a cuando estaban en el organismo vivo, ya que nosotros queremos ver, ¿no es cierto?, todas las estructuras normales del tejido. Y como también les dije, evitar, ¿no es cierto?, la autólisis, o sea, la destrucción del tejido por sus propias enzimas, ¿sí?, y posterior putrefacción. Entonces, esa sería la finalidad de la fijación. Por eso tenemos que hacerla rápidamente, justamente para evitar la autólisis y la posterior putrefacción del tejido. La fijación vamos a hacer en la técnica de rutina. Lo que se utiliza son fijadores, es el fijador como fijador químico, es el formol, el formaldehído, ¿sí?, a manera de información, ¿sí?, y les dejo que hay muchos tipos de fijadores, ¿no es cierto?, de fijadores químicos, y también hay fijadores físicos, ¿sí? Dentro de los fijadores químicos, como les dije recién, el que nosotros utilizamos en la técnica de rutina es el formol al 10%. Es elegido entre todos lo que ustedes ven en el cuadro sinóptico de fijadores químicos porque tiene fácil alcance, actúa por coagulación de las albúminas, posee gran poder de penetración, es económico. Entonces reúne varios requisitos que son muy favorables para la técnica, ¿sí? Bueno, entonces la fijación con formol al 10%. Les dejo a manera de, para que completen sus cuadros sinópticos, para las carpetas de trabajos prácticos, ¿no es cierto?, todos los tipos de fijadores, tanto químicos simples como compuestos, como también, ¿no es cierto?, los fijadores físicos. Bueno, vamos al tercer paso, que es la inclusión. El objetivo de la inclusión es colocar la muestra en un medio que le dé rigidez a la misma para proceder al cuarto paso, que sería el corte. Entonces, ¿con qué se le da rigidez? Con una sustancia, ¿sí?, que es la parafina, que es una cera insoluble en agua y en alcohol, y que derrite a una temperatura entre 55 y 65 grados. La inclusión, para poder hacerla, debemos hacer unos pasos previos a la misma, o también llamados subpasos, ¿sí?, que son la deshidratación y la aclaración. La deshidratación es cuando colocamos la muestra
o se realiza, ¿no es cierto?, colocando la muestra en concentraciones crecientes de alcohol. Esto significa que colocamos agua y alcohol 50 y 50 al 50%, ¿sí?, en partes iguales. Luego, gradualmente vamos aumentando el alcohol, ¿sí?, al 70, al 80, al 90, hasta que llegamos al alcohol al 100%. Tenemos la muestra totalmente deshidratada y podemos proceder, ¿no es cierto?, al segundo subpaso, que se llama aclaramiento o diafanización, ¿sí? ¿Con qué se realiza y por qué hacemos este subpaso? Primero porque dijimos que lo que se utiliza es una cera insoluble en agua y en alcohol. O sea que si yo quiero incluir la muestra directamente en la parafina no va a penetrar, ya que, ¿no es cierto?, primero estaba con agua, hicimos la deshidratación. Ahora está la muestra en alcohol, tampoco va a penetrar la parafina, ya que es insoluble en alcohol. Entonces, lo que debemos hacer es colocar la muestra en un medio que a la vez que quite el alcohol, ¿sí?, deje penetrar la parafina. Y para eso se utilizan unos líquidos intermediarios llamados, y el más utilizado es el silol, pero también se pueden utilizar toluol, benzol. Una vez que hacemos este procedimiento de aclaramiento, nos damos cuenta que la muestra está totalmente aclarada o que está totalmente libre de alcohol, porque la misma queda totalmente transparente, ¿sí? Y eso significa que el líquido intermediario penetró totalmente en la muestra y que está pronto, ¿no es cierto?, para la inclusión propiamente dicha, que sería el tercer subpaso, ¿sí? Inclusión propiamente dicho, en que, como ya dijimos, en parafina derretida, entre 55 a 65 grados, colocamos la muestra, ¿sí? La parafina puede estar derretida en moldes, ¿no es cierto?, colocadas en moldes. Se coloca la muestra, ¿sí?, y la parafina va a penetrar totalmente en la muestra y dejamos secar al aire libre, ¿sí? O sea, se va a endurecer, ¿sí?, ya que lo que queríamos obtener era rigidez. Una vez que incluimos en la parafina, ¿qué debemos hacer? Debemos obtener el taco, ¿sí? Y es más o menos lo que ya les expliqué recién, que se coloca, ¿no es cierto?, esa muestra incluida en parafina, ya tiene rigidez, pero es delgada, se coloca en parafina derretida, colocada en moldes, ¿sí?, que van a tener una cierta forma, ¿sí?, que quedan como unas estructuras sólidas, ¿sí?, que inclusive se pueden poner manguitos para manipular, ¿no es cierto?, a la hora de usar el micrótomo, ¿sí?, cuando queremos cortar la muestra. Ese paso es la obtención del taco. ¿Está? Vamos al siguiente paso. Una vez que obtenemos el taco, el siguiente paso es el corte. Los cortes se realizan con micrótomo para microscopía óptica y con ultramicrótomo para microscopía electrónica. Acá les dejo los distintos tipos de microscopios ópticos, de deslizamiento estándar, tipo Minot, ¿sí?, con cuchilla fija, que es el más utilizado, el que se utiliza en la técnica. Una vez que obtenemos los cortes, o sea que de una muestra obtenemos varios cortes, ¿no es cierto?, se coloca sobre un portaobjeto, que es la lámina de vidrio, una gota de albúmina de Mayer, se coloca la muestra, o sea, esa albúmina es para adherir la muestra al portaobjeto, y se procede, ¿no es cierto?, al paso siguiente, que es la coloración. La coloración se realizan con los colorantes de rutina. Los colorantes de rutina son los llamados
son los llamados colorantes de rutina, la hematoxilina y leucina, ¿sí? Que son colorantes hidrosolubles, ¿sí? Y como son colorantes hidrosolubles, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una serie de subpasos para la coloración propiamente dicha, ya que la muestra estaba con parafina. Entonces lo que debemos hacer es la desparafinización, y esto lo realizamos con silol, ¿sí? Que era el líquido intermediario, un líquido intermediario o vehículo que, ¿no es cierto?, utilizábamos y que era el silol. ¿Se acuerdan? Ahora seguimos con la rehidratación, que es otro subpaso, porque les dije que los colorantes de rutina son hidrosolubles. Entonces, para que puedan penetrar en la muestra, debe haber presencia de agua, ¿sí? Para que puedan teñir. Entonces, lo que se tiene que realizar antes de la coloración propiamente dicha es la rehidratación. Entonces, la rehidratación la hacemos, ¿no es cierto?, con concentraciones decrecientes de alcohol. O sea, colocamos la muestra en alcohol al 100%, luego se va bajando el alcohol y aumentando el agua, ¿sí? Por eso decimos concentraciones decrecientes de alcohol hasta llegar al agua al 100%. Y la muestra tenemos totalmente hidratada o rehidratada. Una vez que está rehidratada la muestra, vamos a seguir, ¿no es cierto?, a proceder a la coloración propiamente dicha, y como les dije, con colorantes de rutina, hematoxilina y eosina. La hematoxilina es un colorante vegetal, es un colorante que se comporta como un colorante básico. Como colorante básico va a tener afinidad por todas las estructuras ácidas que estén presentes en las células y por lo tanto en los tejidos que van a conformar estas células. Y ¿qué coloración me va a teñir? De una coloración azul violácea, que ya no decimos más ni azul ni violácea, sino que decimos basófilo. Entonces, ¿qué zonas de las células les parece a ustedes que me va a teñir la hematoxilina? Porque hay mucha concentración de ácido. Será el núcleo, ¿no es cierto?, la cromatina del núcleo, ¿sí? También va a teñir a los ribosomas, también va a teñir a la matriz extracelular del cartílago hialino, por la concentración de AX, que eso le da mucha carga negativa, ¿sí? Por lo tanto, mucha afinidad por el colorante básico, ¿sí? Cuanto más afinidad tenga el tejido por el colorante, se va a teñir fuertemente basófilo, ¿sí? Y esa afinidad que tiene, ¿no es cierto?, se va a llamar basofilia, ¿sí? Esa gran afinidad que tiene, ¿no es cierto?, se llama basofilia. El colorante, la eosina, el colorante ácido, es un colorante artificial, es un colorante aniónico. Al ser un colorante ácido, va a tener atracción por todas las cargas negativas, ¿sí?, que haya en mi tejido, en las células que conforman ese tejido, ¿sí? Entonces, la eosina va a teñir a esas estructuras de las células de una coloración rosa o rojo, que ya no decimos rojo ni rosa, sino que decimos acidófilo, ¿sí? Generalmente, la mayoría de las células van a teñir su citoplasma con la eosina, ya que presentan muchos componentes que le dan, ¿no es cierto?, gran carga positiva, ¿sí?, a ese citoplasma. Entonces va a tener afinidad por este colorante ácido. Los componentes extracelulares, ¿sí?, las fibras colágenas levemente acidófilas, las fibras musculares muy acidófilas. Entonces, la hematoxilina, basófilo, de estructuras que se tiñen con hematoxilina, ¿sí?,
se va a teñir, van a dar una coloración azul violácea, que ya no decimos más azul violácea, sino que basófilo, repito, y la eosina, una coloración rosa o rojo, que ya no decimos más ni rosa ni rojo, sino que acidófilo. Acá pueden ver, ¿no es cierto?, cuando está teñido solamente con la hematoxilina, la muestra se ve toda azulada, ¿sí?, o sea, basófilo. Cuando está teñido solamente con la eosina, ¿sí?, podemos ver la muestra totalmente en rosa o rojo, que decimos eosinófilo o acidófilo, ¿sí? Y la tercera muestra pueden ver que está teñida con los dos colorantes de rutina, hematoxilina y eosina, y las estructuras ácidas, como pueden ver, de las células, ¿sí?, como ser un núcleo, van a ver que está coloreada de basófilo, ¿sí?, o sea, por la concentración de ácidos que tiene el núcleo, ¿sí?, lo que rodea a ese núcleo, ¿sí?, el citoplasma de cada una de esas células, ¿sí?, se va a teñir de eosinófilo o acidófilo, que es lo mismo, ¿sí?, de rosado, que ya no decimos rosado ni rojo, sino que eosinófilo, ¿sí? Acá pueden observar, ¿sí?, también, aparte de la acidofilia que se ve en el citoplasma, de la basofilia que se ve en el núcleo, voy a aprovechar para mostrarles también, ¿no es cierto?, algo que suele suceder en las muestras, y es esto, ¿sí?, que es el llamado artificio de técnica o artefacto de técnica, ¿sí?, que son los errores los errores que se cometen, ¿no es cierto?, durante el procedimiento. En este caso es una mancha del colorante ácido, ¿sí?, y ustedes se pueden preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y por qué se tiñó más? Y no es nada, es un artificio de técnica, ¿sí?, es una mancha, un exceso del colorante y que quedó, o una gota que cayó del colorante y, ¿no es cierto?, produjo ese efecto. Bueno, seguimos con el último paso de la técnica, que es el montaje final, ¿sí? El montaje final se realiza colocando un bálsamo, el bálsamo de Canadá, para que mantenga bastante tiempo la muestra, y sobre ese bálsamo se coloca, ¿no es cierto?, esa cintita que ustedes están viendo en la imagen, que es el cubre objeto. Y así, ¿no es cierto?, tenemos nuestro preparado histológico listo para ser observado al microscopio. Les voy a hablar un poquito de artificios de técnica, que les dije recién lo que era, ¿no es cierto? Son estructuras artificiales, ¿sí?, por errores que se cometen durante el procedimiento, ¿sí? Acá en esta primera muestra podemos observar que hay una gran mancha, ¿sí?, debido a que al colocarse el cubre objeto puede ser que haya quedado como burbujas de aire y queda, ¿no es cierto?, esa estructura que no es nada, sino que ¿cómo diagnosticamos eso? Como artificio de técnica. En la segunda fotografía pueden ver que, como en el preparado anterior, ¿sí?, hay una mancha del colorante, ¿sí?, que podemos diagnosticarlo más bien como un artificio de técnica. También en este tercer preparado, ¿sí?, pasa, ¿no es cierto?, lo que es un artificio de técnica, que es nada más y nada menos que una mancha, ¿no es cierto?, por exceso de colorante en la muestra.